es sufrir y sobrevivir es darle sentido a ese sufrimiento. Y en efecto, ante la angustia y el miedo que produce la muerte frente a la insatisfacción del deseo en sus diversas expresiones, un fenómeno ampliamente descrito por el psicoanálisis, la condición de una mente que anhela la armonía de lo absoluto pero se encuentra únicamente con los muros de indiferencia de un universo sin sentido intrínseco y que describe Albert Camus en el mito de Sísifo, ante una mente precipitada a la caída en el tiempo por el conocimiento que agudiza la autoconciencia de la finitud de la existencia, de la futilidad, como describe Émile Cioran en La caída en el tiempo, resulta fundamental pensar desde la filosofía la naturaleza del sufrimiento y lo trágico que Baudelaire considera como el testimonio de la dignidad humana. Los diagnósticos son diversos, desde el pesimismo hecho metafísica en la obra de Schopenhauer, que conduce a una ética de la resignación, considerando que los dos polos de la condición humana son el deseo y el aburrimiento, y viendo el mundo como una representación de una voluntad cósmica siempre deseosa e insatisfecha, hasta el existencialismo como un humanismo visto a manera de filosofía práctica, como propone Sartre. Y en el presente video me propongo presentar una actitud ante el sufrimiento, una filosofía de vida, un diagnóstico de la condición humana que promete alcanzar la felicidad y la virtud por medio de la ataraxia o la imperturbabilidad, que surgió en la época de los romanos y cuyos máximos exponentes son el emperador Marco Aurelio, Séneca y Epicteto. La tesis presocrática de que hay un principio o arjé constituyente del universo y que es cognoscible por medio de la razón, de manera que el universo es un cosmos, hay consecuencias éticas, políticas, epistemológicas de esa concepción del universo como un cosmos y de la esencia de la realidad como racional. Una de esas consecuencias en el plano de la ética que surge en la época de los romanos es el estoicismo, y la idea de que el universo es un cosmos influye directamente en la concepción de la vida, porque la razón que gobierna el alma concupiscible, como afirma Platón, que gobierna las pasiones, va a permitir que la vida del individuo sea un microcosmos, un reflejo de ese orden del universo que es racional. En el Enquiridion o manual, Epicteto propone que debemos distinguir entre aquellas cosas que están bajo nuestro control y las que están fuera de nuestro control. La fuente del sufrimiento para Epicteto es que las cosas que están fuera de nuestro control, es decir, todo aquello que no son nuestros actos, las catástrofes naturales, la muerte, nuestro cuerpo, la reputación que tenemos, se ven como si fueran cosas bajo nuestro control, de manera que la persona que sufre desea que la naturaleza responda a sus deseos y que las cosas ocurran como él anhela y no como deben ocurrir de acuerdo a un orden que está fuera del control de los individuos. Dice Epicteto en el Enquiridion que la persona sin instrucción, que no tiene educación, culpa a todos de su sufrimiento. La persona que hasta ahora está comenzando en su instrucción o su educación se culpa a sí mismo, y el sabio que se ha instruido perfectamente no culpa a nadie, porque el sabio entiende cuáles cosas están fuera de su control: la muerte, las catástrofes naturales, las enfermedades, los conflictos, la adversidad del mundo, y se concentra únicamente en aquellas cosas que dependen de sus actos. La infelicidad es consecuencia de querer que las cosas que estén fuera de nuestro control respondan a nuestros anhelos y a nuestros deseos, y la promesa del estoicismo es permitir que por medio de la imperturbabilidad, la ataraxia, la virtud, el arete, la felicidad del hombre iluminado por la razón aplicada a la ética, al buen vivir, dependa lo menos posible de cosas externas. Frente al sufrimiento que provoca la muerte, Epicteto declara que debemos reconocer cada vez que estamos apegados ya sea a un objeto, a una persona, la naturaleza de la apariencia que implica ese sentimiento de apego.
De manera que si estamos apegados a un jarrón, debemos recordarnos que estamos apegados únicamente a un jarrón y cuando se rompa no nos vamos a perturbar. De la misma manera, cuando besamos a nuestra esposa, a nuestro hijo, escribe Epicteto en el Enquiridion, debemos recordar que estamos besando a un ser humano, de manera que cuando muera no nos vamos a perturbar. Declara que las cosas no son malas en sí mismas y la muerte, por lo tanto, no es terrible en sí misma, o si no le hubiese parecido tal a Sócrates, sino lo que es terrible o malo es el juicio, la percepción que tenemos de la muerte. Epicteto ilustra la actitud que se debe tener ante la muerte mediante la imperturbabilidad o la ataraxia con la siguiente metáfora. Nos propone imaginar a una persona que está esperando el llamado del capitán de un barco y se entretiene recogiendo conchas en una playa. Escribe Epicteto que si la vida nos ha dado hijos, una esposa, debemos prescindir de ellos tan fácilmente como esta persona dejaría de recoger conchas en la playa y asistiría al barco apenas escuche el llamado del capitán, para evitar que el barco se vaya o para evitar que sea lanzado a la fuerza. No lo dice directamente, pero el barco puede representar la muerte, y ya que la muerte es inminente, el sabio que evita apegarse a cosas externas para evitar que su felicidad dependa de elementos que están fuera de su control, debe estar listo para cortar todos sus vínculos familiares, de amistad, para recibir el llamado de la muerte y caminar con fortaleza, con imperturbabilidad. Este ejemplo que propone Epicteto en el Enquiridion hace pensar en Séneca, que fue obligado a suicidarse por el capricho del emperador Nerón, y según la anécdota, mientras se dirigía a la tina donde debía cortarse las venas, su esposa y su hija se aferraron a su túnica llorando y Séneca les preguntó por qué llorar ahora si toda la vida exige llanto.